Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Seguramente ustedes recordarán que cuando faltaban recursos de todo tipo durante la crisis de la pandemia, estoy hablando de los meses de marzo, abril, mayo, bueno, pues se pidió que aquellos médicos sindicalistas que estaban liberados por su sindicato, que no estaban trabajando pero sí cobrando, pues que se reincorporaran a sus puestos de trabajo para ayudar, para arrimar el hombro, frase de don Pedro Sánchez, presidente del gobierno, para que arrimasen el hombro, para que contribuyesen a la escasez de profesionales de la sanidad, que estaba muy necesitada la sanidad pública de esos recursos. Con escaso éxito acudieron algunos sindicalistas. Ahora tenemos un problema con la educación de la primera y segunda etapa. Bueno, pues miren, hay unos 8 millones de alumnos, a excepción de los universitarios, es decir, de la primera y segunda etapa, 8 millones de alumnos aproximadamente. Hay 8.173.000, bien, pero hablemos en números redondos. Y hay 375.000 delegados sindicales cuyo 87% está liberado. De ellos, la inmensa mayoría son funcionarios de la educación, es decir, son profesores, son maestros, pero no están trabajando. ¿Alguien ha preguntado por ellos? Ahora se echa en falta la ratio. Miren ustedes, la ratio es muy sencilla. Si tenemos 760.000 profesores y hay 8 millones de alumnos, evidentemente tocan prácticamente a un profesor por 10 alumnos. Esa es la ratio. ¿Hay que mejorarla? Pues echemos mano de los 200.000 delegados sindicales liberados que no están trabajando. Claro, siempre se ha dicho que llevan muchos años fuera de la actividad profesional, como pasó con los médicos, los enfermeros, etcétera, y que claro, no se iban a incorporar ahora porque no estaban al día. Y ahora pues también tienen problemas con los profesores que tampoco estarán, supongo, al día, y por eso será el motivo de no reincorporarse para arrimar el hombro en este problema de el comienzo del curso escolar. Bueno, pues ahora también en Almería, por cierto, el problema está en las carretillas. Hay un problema con las carretillas, no las mascarillas, han oído bien, carretillas. Enseguida lo aclaramos. Antes saludamos a los contertulios. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, carretillero de profesión. Exactamente, sí. Hombre, las carretillas de Níjar siempre han sido famosas. Y además, en otro ámbito, en la industria auxiliar, en la industria de la agricultura almeriense, hombre, el carretillero y el torero, que es el que lleva el toro, es una profesión, vamos, básica para el sistema tal y como lo entendemos. Faltaría el tobillo más. Es que tiene múltiples funciones, no solamente para la agricultura, se aplica a todo, Sí, el tobillo. Sí, el toro, sí. El tobillo, está bien. Bueno, pues ahora explicaremos lo de las carretillas. Sí. Rafael Marto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches y feliz Día Internacional de los Periodistas. Ah, muy bien. No me digas que soy. Día Internacional de los Periodistas. Sí. Mira qué bien. No sabía. ¿Cuántos días tenemos al cabo del año? ¿Cuántos días tenemos? Pues mira, tenemos el de la libertad de expresión. Bueno, yo tenemos siempre he sido el de los arcángeles. Luego tenemos el día habitual, que es el de San Francisco de Sales. Claro. Ese es el día de los periodistas en España, y el Día Internacional de los Periodistas, que soy. Soy por un periodista que fue asesinado por los nazis. Era comunista el periodista, checo. Y bueno, y ese es el motivo de que sea el Día Internacional. Día Internacional, es que hay de todo. Hoy en concreto he mirado y había 5 días internacionales hoy. Sí, además de este. Quiero decir que si hay 365 días, hay por lo menos 900. ¿Y del Ángel Anunciador no tenemos ningún día? Del Ángel Anunciador. Claro, el Ángel Anunciador. Hombre, es verdad. Fundamental. Esa es la mejor noticia que se dio en la historia. Claro, podía ser otro día de los periodistas. Por eso podemos anotarlo y por supuesto. Y reivindicarlo. En fin. Bueno, está muy bien todo este florilegio que estáis montando, porque yo he traído el estoque, la espada, o sea, que cuando queráis empezamos. Bueno, te has traído, en fin, todos los artilugios. Armas y bagaje. Sí, exactamente. Sí, bueno, el esportón. Eso en tauromaquia es el esportón. Ahí llevas todos los... Es que además he leído una noticia en noticiasdealmería.com viniendo para acá,
de mis favoritos. Ya me fastidia que Rafa Martos dé antes que Radio Almería, antes que nosotros, algunas cosas de mi favorito, de Rodrigo Sánchez Haro, pero bueno, hoy se ha adelantado porque Rodrigo Sánchez Haro... Oye, no, es un poco cansino porque es muy recurrente. Oye, hoy han mandado el PSOE 5 notas de prensa, me parece. Una cosa espectacular. Todas ellas para hacer caso a su líder Pedro Sánchez, para no hacer batallas, para no hacer confrontación. Para remar todo. Sí, para remar todo en el mismo sentido. Qué maravilla, qué maravilla. Y se ha quejado Rodrigo Sánchez, según noticias de noticiasdealmería.com, de que no incorpora a la Junta de Andalucía nuevos docentes a la estructura de la educación andaluza, y luego en la misma comparecencia, en la misma nota, ha reconocido que son 4.000 los que se han incorporado. O sea, Rodrigo Sánchez Haro, o sea que tampoco... O sea, es que, bueno, era bastante sorprendente. Es que ha habido una rueda de prensa y bueno, así vamos, como es habitual, invirtiendo el orden del argumentario que tenemos preparado, pero vamos a lo último, vamos a empezar por el final. Tenemos unas declaraciones de José Luis Sánchez Teruel, Hombre, qué grande. secretario provincial del Partido Socialista, que hablaba de la necesidad de incorporar 500 profesores para la enseñanza primaria y otros 500 para la secundaria. Bueno, pues ahí tenemos 1.000, nos pide 1.000. El problema es que tenemos 375.000 funcionarios liberados en España, de los cuales gran cantidad son maestros, que son representantes sindicales liberados. ¿Por qué no le piden ayuda a su sindicato UGT y también a comisiones obreras? Pero para mira, que... yo creo que esto es muy simple. Año 2006, año 2018, 192 infraestructuras educativas de la provincia de Almería no realizadas, presupuestadas, por lo tanto, en algún sitio debía estar ese dinero. En el Ángelo. Y estaba con el materno infantil. Sí, debía estar todo junto. Es decir, los asientos contables del Ángelo te pueden dar una pista de eso. Es decir, que me parece muy bien que a lo mejor hacen falta esos 500. Y yo no lo voy a negar, yo no soy experto en la materia. Pero hombre, que no se puede decir el día 1 de septiembre, cuando empieza el curso, hay que meter 1.000 profesores más en Almería, hay que bajar la ratio. Pueden decir, bueno, pero es que ya desde el curso pasado, desde el curso pasado fue el primer curso completo al que se enfrentó el Partido Popular y Ciudadanos. Quien ha gobernado Andalucía en las últimas 4 décadas, pues tiene que tener un poquito más de sentido común al hacer sus críticas. Y ya digo, los números están ahí. O sea, si ya en infraestructura, o como por ejemplo, hoy el partido, sigo hablando de educación, el Partido Socialista dice, gracias a nosotros, no es micro, gracias a nosotros se queda abierto el colegio de tal. No, vamos a ver, el colegio de tal se queda abierto... El centro de salud, ¿no? No, el colegio. Este que el curso pasado se habló de que lo iban a cerrar porque había un alumno. Claro, es que ha aumentado el número de alumnos. Es decir, que no es que se quede abierto gracias a las presiones del PSOE, que puedes imaginarte lo que a quien gobierna le importan las presiones de la oposición, ¿no? ¿No? Aumenta el número de alumnos y entonces se mantiene abierto. Quiero decir que es que es ir demasiado desahogado, ¿no? Es una falta. Yo, como no me ha dotado Dios con la virtud de la prudencia que sí tiene Rafael Martos y de contar las cosas con esa elegancia que lo hace Rafael Martos, pues yo lo voy a decir a mi manera. Es de tener una cara dura cósmica, es de ser un auténtico sinvergüenza. Aludías ayer, hace un momento, a la comparecencia que creo que es de ayer de José Luis Sánchez Teruel, que por cierto, yo ya llevo un tiempo preguntándome ¿para qué hacen estas ruedas de prensa en el PSOE? Porque ya has visto las imágenes que había 2 cámaras y 2 asientos ocupados. Toda la demás sala, uno de ellos era Luis Aracho, compañero mío de radio, y toda la demás sala desierta. Yo entiendo que lo hacen para sus propios medios, para su gabinete de prensa, para su página web, etcétera, etcétera. Bueno, pues hace 3 semanas, recordaréis que yo fui a una rueda de prensa de esas y al anuncio de José Luis Sánchez Teruel de que había centros de salud vacíos, cerrados en la provincia de Almería, le pregunté cuáles, los nombres. Hoy hemos vuelto a repetir ese sonido en el Radio Almería de José Luis Sánchez Teruel diciendo en este momento no tengo esos nombres. O sea, salgo a la rueda de prensa a decir que hay centros de salud cerrados, pero en este momento no tengo los nombres. Y me dijo que en próximos días nos los pondrían a nuestra disposición. Han pasado 3 semanas.
Ayer estuvo Luis Aracho en esa rueda de prensa y le preguntó: José Luis, han pasado 3 semanas, tenemos ya los nombres. En estas 3 semanas yo ya he venido previniendo a la audiencia de qué es lo que iba a decir José Luis Sánchez Teruel. Y efectivamente lo ha dicho. ¿Por qué le importa tener narices que ya avisemos de sus trolas y de sus trampas? Él ha dicho que los centros de salud cerrados son uno que hay en los llanos de la Cañada, o algunos que hay en pedanías de Lubrín, de Níjar, de Carboneras. Tate, efectivamente. No son centros de salud cerrados. No son centros de salud, en realidad son consultorios médicos que son atendidos por los médicos de su centro de salud de referencia. He puesto ya muchas veces el ejemplo de Fernán Pérez con Campo Hermoso. En Fernán Pérez no hay un centro de salud, hay un consultorio médico que está cerrado siempre, no ahora, desde que lo inauguraron, y van 2 veces, 3 veces por semana, depende de cada uno de ellos, los médicos de Campo Hermoso a atenderlo. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora la atención en esos centros y en todos es mayoritariamente telefónica. No por una manía de Juanma Moreno, sino porque así lo piden todos, el 100% de los médicos. Tiene que ser telefónica porque si no, creas un nido de virus en la sala de espera. Claro, un infectódromo nuevo. Totalmente. Exactamente. Bueno, ahora volvemos termino con eso. Los centros de salud esos que están cerrados no están cerrados, ni la población desatendida. Desde su centro de salud de referencia atienden por teléfono a poblaciones como la de Fernán Pérez. ¿Esto lo sabe José Luis Sánchez Teruel? Por supuesto. Pero nos miente por si acaso cuela. Si se miente, además, con ánimos, digamos, de alarmar, claro, evidentemente se cumple el objetivo, se difunde la noticia, pero es una falacia, es un fake. Y además trata de criticar la atención telefónica, es decir, los médicos aburridos vivos pidiéndole a los pacientes que no vayan, y él lo contrario, diciendo que la atención telefónica no vale. Volvemos a eso, pero antes vamos a zanjar el tema educativo con esa petición que hacía el secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, que ahora se da cuenta de que necesitamos 500 profesores para la primaria y otros 500 para la secundaria, en total 1.000 nuevos efectivos para la educación en la capital y provincia de Almería. Con 197 maestros más en primaria y 180 profesores en secundaria, que aún no se han incorporado a los centros, no es posible dar seguridad a las familias, no es posible dar seguridad a la comunidad escolar en la provincia de Almería. Almería necesita como mínimo 500 profesores más en primaria y 500 profesores más en secundaria. Como mínimo necesita esa cifra para poder dar seguridad a la comunidad escolar. Con las cifras que ofrece el Gobierno andaluz, la media no es ni de un maestro ni de un profesor por centro. Bueno, pues ahora les recuerdo que, según la ratio, actualmente hay 8 millones de alumnos, hay 760.000 profesores, tocan prácticamente a 10 alumnos por profesor, pero que esto podría mejorarse siempre y cuando que también se incorporarse en los liberados sindicales, que están en torno a 375.000 en toda España, y que la gran parte de esos liberados sindicales son maestros, son profesores de centros evidentemente públicos. Bueno, y ahora vayamos al asunto de la carretilla, porque es que, claro, los centros escolares necesitan aprovisionarse de hidroalcohol y de mascarillas, porque la Junta de Andalucía está ofreciendo este tipo de productos para evitar los contagios en las aulas y también en los patios de recreo. Bueno, pues están llegando a los colegios, pero siempre y cuando que los directores o los profesores vayan a recogerlo. ¿Qué es lo que ha dicho la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía? Que vayan provistos de una carretilla o similar, porque es muy voluminoso. Son las cajas muy grandes de mascarillas, y además el hidroalcohol evidentemente es un líquido que seguramente será un poco más pesado que el agua, y entonces pues pesa, todo eso pesa, ¿eh? Entonces pues bueno, que vayan provistos. Y han pillado un rebote tremendo, porque es que claro, porque dicen que los CEP instan a los directores a recoger el material sanitario con carretilla. La Asociación Andaluza de Directores demanda que sea Educación la que les mande los recursos a la puerta. Y dicen que están indignadísimos. ¿Qué es eso de que van a ir a Educación con una carretilla? Hombre, yo te digo una cosa. A mí me parece que lo lógico sería que la Delegación de Educación, la Junta de Andalucía, llevara personalmente el material a cada colegio. Eso lo o sea, lo que me parece que sería lo sensato, ¿no?
Pero que también desde el centro de profesores digan estas cosas, se nota No, que pero no es que tiene, es mejor todavía. Mira, Rafa. Es que si tú supieras lo que son los centros de profesores, Sí, bueno, en fin. es mucho mejor que ser librero sindical. Mejor todavía. Mejor. Qué bárbaro. Con razón, entonces. Sí, yo conozco algún sinvergüenza importante que está metido ahí chupando el bote hace 40 años en los centros Está profesionales, bien. efectivamente. Bueno, por todo ello, esto así concluye la información que publica La Voz de Almería. Dice, por todo ello, animan a las direcciones y equipos directivos a no recoger los geles y mascarillas. Esto es lo que dice esta asociación de directores de centros de educación. Dice, por todo ello, por no ir con una carretilla o simplemente a brazos a coger las cajas de los geles hidroalcohólicos y de las mascarillas y subirlas a tu coche, al maletero y llevarlo a tu colegio, que tampoco se te van a caer los anillos, por todo ello, animan a los directores y equipos directivos a no recoger los geles y mascarillas. Y demandan que sea la Consejería de Educación quien ponga los medios necesarios para que los recursos sanitarios lleguen a los centros educativos lo antes posible, de cara a que los claustros puedan tener la protección indicada. En la nota reconocen que muchos equipos directivos se están planteando su dimisión, no fuera verdad, debido al nivel de ansiedad y trabajo. Sobre todo ansiedad y trabajo. Es que no han parado durante estos meses antecedentes, que están soportando y desean que sus reflexiones y petición sirvan para hacer cambiar de forma de actuar a los responsables de la toma de decisiones que afectan a los colegios. O sea, que prefieren que los niños no tengan mascarillas Ni y ellos. que no tengan hidrogel, ni ellos tampoco, que pueden contagiar a su vez también a los niños y viceversa, porque se les van a caer los anillos de los dedos por coger unas cajas de mascarillas de la Delegación de Educación y llevarlas a su centro. Hombre, si tienen que ir con carretilla, aprovechen también para explicar la teoría de la palanca. Fuerza, apoyo, resistencia. Los tres modelos de palanca. El carrillo me parece que era de la segunda clase de palanca. La carretilla, el carrillo de mano. Bueno, pues De todas formas, me es parece que esto que yo lo es que no, tremendo. lo No, pero que no esto entiendo- refleja mucho España, ¿eh? Esto refleja muchísimo España. Porque al final, y lo ha dicho Rafa, lo lógico, lo primero que nos parece es que la Delegación de Educación, o quien sea, tiene que poner un transporte para ir colegio por colegio a los no sé cuántos centros escolares que hay en Almería para hacer el reparto. Eso es lo que nos parece lógico a primera vista. Claro, si en lugar de estar hablando de la Delegación de Educación, estuviéramos hablando, yo qué sé, pues imagínate que Interalmería Televisión tuviese 20 subsedes, ¿no? La directora de Interalmería Televisión levanta el teléfono y le dice a los responsables de cada centro: acercaros mañana por aquí o lleváis una caja. A nadie le parecería mal, a nadie le parecería una cosa rara. Seguramente los responsables de Centro Interalmería Televisión, pues su labor fundamental no sería estar recogiendo cajas, pero no lo verían extraño. En España hemos creado un modelo en el cual, mire usted, estas son mis obligaciones. Y de aquí no pasa. Y no me muevo. Yo tengo una anécdota, a ver, no sé si decir el nombre porque a lo mejor no tengo permiso, pero había un director del Patronato Municipal de Deportes que una vez me contó que por allí pasaba mucha gente diciendo: bueno, yo hago de todo, métame usted de conserje que yo hago de todo, además sabes de carpintería, de electricidad, de fontanería, póngame usted en cualquier pabellón que yo lo arreglo todo. Y ese mismo señor, una vez que entró a trabajar con su oposición, etcétera, etcétera, le dijeron: fulano, haz el favor de mover aquella canasta. Y rápidamente dijo: no, eso no está en el convenio. El que hace de todo y de repente entra en un sitio oficial, al día siguiente se sabe de pe a pa, para adelante y para atrás su convenio, y no lo muevas de ahí. Mire usted, señores profesores, en la situación en la que estamos, ¿me va usted a decir que es un problema coger el coche e irse a por una caja? Hombre, por Dios. A ver, yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. Es decir, es mucho más económico, es mucho más rápido, es mucho más, desde el punto de vista logístico, es mucho más fácil en todos los sentidos que sea la Junta de Andalucía quien haga el reparto. Empiece por un sitio, acabe por otro, dejando... Yo más rápido creo que no, ¿eh? Sí. Sí, vamos a ver, si tú haces una pila No, aquí y vienen sí, 40 a coger su caja, se tarda cuando te menos venga- que cuando te recorrer venga- todo. Sí, cuando empiecen a ver en los colegios quién va, quién no va, vamos a ir tres, Eso ya es otra llevamos tu coche, llevamos el mío, Bueno, sí. vamos Vamos a sí, media. A la gasolina también, que esa es vamos, otra. vamos allí. Ahora hacemos como con lo de los test que se han realizado, que se presenta un montón de gente. Pues ahí que se te presenten 200 directores con 200 personas más, con 200 coches, con... Que Vamos estamos a en ver, Almería, hombre. Vamos a ver, Tampoco, sí. nos Sí, vamos sí, Te lo no, voy a en decir de en otra manera. en Almería De lo hay- que ha en pecado la Almería hay más de delegación 200. es Ya. de bisoñez.
Porque esta medida que ha propuesto, que yo entiendo que la propone para agilizar, para yo tengo una pila aquí, veniros todos, lleváis lo vuestro y en un día está todo en su sitio, mientras que si lo reparto yo a lo mejor tarde una semana. Por agilizar, la Junta de Andalucía propone eso y vuelve a pecar de bisoñez, de falta de experiencia, de no saber que esa medida al día siguiente va a estar en los periódicos diciendo a la gente, mira la Junta que nos pide que vayamos nosotros no sé qué, no sé cuánto. Y se nos van a caer los anillos. El problema es la radicalidad irresponsable, porque claro, dice, es que donde mejor, dice el gobierno, donde mejor y más seguros van a estar nuestros hijos y nuestros nietos va a ser en los colegios. Con esta gente que antepone su dignidad de no ir con un carrillo a recoger. Bueno, lo del carrillo es simbólico, porque le habrán dicho lo del carrillo por decir, oiga, venga usted provisto de algo que esto pesa. Pues no, que pesa, ¿no? No vaya con que el esto carrillo. pesa, pero bueno, tampoco se van a quebrar. O sí, los mismos se quiebran y se hernian. Pero lo cierto es que anteponer esa circunstancia y decir, y no estamos dispuestos, y recomendamos que no vayan a recoger las mascarillas y el hidrogel, Pero vamos a ver, hombre, es que eso, me parece eso- que es eso atentatorio claro, eso contra la integridad física de alumnos y profesores. Mira, Hombre, por pero favor, no estas se puede cosas, hacer eso. Lo mejor es hablarlas. ¿Cómo hablarla? Hablarlas, quiero decir. No, pero se habla en los periódicos mejor, Rafa. Claro, si los profesores entienden, o los directores entienden, que no es su función, o que no tienen tiempo, o que bastante trabajo tienen con organizar el inicio del curso escolar en estas circunstancias, pues tan simple como intentar hablarlo, pero claro, lo más fácil es sacar notas de prensa que automáticamente se convierten en titulares, Claro, y que ya a nos continuación dicen. En fin, ya es que no tenemos merece el la lío, pena, ¿no? la verdad. Bueno, volviendo al tema que mencionaba Víctor, de los centros de atención primaria, que ahora el Partido Socialista recomienda que vayamos todos allí, y que es una pena que no estén todos operativos y que hay algunos cerrados. No sé si a lo mejor en Santa María de Nieva hay alguno, yo qué sé, por decir así, en El de pueblos. Santa María de Nieva seguramente se llamará consultorio secundario, claro, no seguramente. un centro de atención primaria. Que yo estoy convencido que esto Sánchez Teruel lo sabe. Lo que pasa es que como es adicto a la mentira, a José Luis Sánchez Bueno, Teruel vamos a dice ver. dos verdades Los seguidas. médicos están encantados de atenderte por teléfono. No, es que lo Porque recomiendan. Tienen tu expediente. Tu médico del seguro, tu médico de cabecera, tiene tu expediente. Sabe cuáles son tus medicinas porque las tiene en la tarjeta. Si tú, seguramente lo que tienes que ir mayoritariamente al centro de salud o al consultorio es para que te renueven en la farmacia la tarjeta. Que ya no hace falta, que ya no hace ni falta eso. Ya no hace siquiera. ni falta, Ya bueno, ni no siquiera. sé. Mira, Bueno, pero- antiguamente, a mí me cuenta mi mujer que antiguamente iban con la tarjetita, con el cartón de la farmacia, al centro de salud periódicamente, de las barriadas estas que dice Sánchez Teruel, a que le renovaran eso para poder ir a la farmacia a sacar la medicina. Que esto ya no funciona así. Que tú vas con tu tarjeta de la Junta de Andalucía, él le dice al médico, tengo no sé qué, entonces te pone la medicina, tú vas a la farmacia y a los 10 segundos está tu medicina en tu tarjeta y tú la sacas de la farmacia. Más del 80% de las consultas de primaria Son eso. se resuelven por teléfono perfectamente. Y la que no, el médico te dice, pues va usted a tener que venir aquí o va usted a tener que ir a pero Torre para Cárdenas. eso, pero para eso te tienen que atender por teléfono. Yo te he contado, por ejemplo, mi caso, Conozco ¿no? más casos, Rafa. Vamos a ver. Te he contado mi caso. Meses sin que nadie me coja el teléfono en el centro de salud y Di cuál, al que yo menos creo que es dos bueno que se meses, sepa. 2 meses, no, ¿No? 2 meses, Yo no lo diré. al menos, en los que cuando vas a pedir cita por internet, te dice que no hay citas disponibles, pero no te dice dentro de 14 días, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni avise a otro, no, sino que te pone, llame a su consultorio. Bien, y te viene el teléfono y llama al consultorio y nadie lo coge. Me consta, porque he hecho averiguaciones, que han aumentado las líneas de teléfono allí. Han aumentado 3 líneas más. Ya. Pero claro, si sigue habiendo el mismo personal, tú puedes poner 15 líneas. Claro. Si tiene una persona atendiendo, Exactamente, claro. están los otros teléfonos sin entrar. Pero Rafa, Quiero yo decir, añadiría A mí un me ha pequeño pasado, a mí me consejo. ha pasado un caso curiosísimo, y es que resulta que he pedido cita para la ITV, para la moto. Y entonces resulta que bueno, pues a tramitarlo por internet y solicito Zamarula, está pues donde el Potro, Huerca. Huerca. Y claro, cuando voy a echar mano y voy a ir,
me la han trastocado porque es que aquí no hay citas disponibles. Me he enterado después. Me han mandado a Zalamea la Real, a Huelva. Entonces, claro, cuando llego y veo eso... Digo, ¿Pero con los gastos pagados o no? Me parece que voy a llegar tarde a la ITV. Entonces, claro, mira, a ver, anula esa, va a pedir la otra de las dos que tengo más próximas, que son la Cepa y el Potro. No hay disponible. No hay disponible. Simplemente te responde que no hay disponibilidad. Pero vamos a ver, que esto es... Y tienes que tramitarlo por teléfono, llamar a Sevilla. Yo tuve una movida parecida, en tu caso por la Z, en mi caso por la A. Cuando compré el coche que tengo ahora, me vino una sanción de ¿qué era? Del impuesto de circulación. Y era, porque quien había hecho la transferencia lo había hecho a Almansilla. En vez de Almería había hecho a Almansilla. Bueno, y yo llamando, digo, vamos a ver. Pero si mi domicilio no está allí, si el coche no está matriculado allí, ¿por qué el ayuntamiento de allí me pide que pague el impuesto? Si no estoy censado, no hay domicilio, el coche no está allí, nada. Pero Rafa, volviendo a lo que tú estabas explicando, decir, vamos a ver, si lo que te ha pasado a ti y lo que le ha pasado a Antonio es muy lógico. ¿Por qué? Pues porque con los mismos recursos, imagínate, de un mes, ahora están atendiendo a 8 meses. Y es que es normal que haya un colapso, entre otras cosas en la sanidad, porque tenemos una sanidad en Andalucía que es un desastre. Un desastre, pero que esto no es de ahora. Es decir, que el que tiene un médico o un enfermero, un sanitario en general cercano, sabe que lleva desde que el mundo es mundo quejándose de cupos insoportables, de gente que tiene que atender 60 visitas en una mañana, de gente que tiene 3.000 y pico, 4.000 personas en su cupo, que eso es ingobernable, imposible de gobernar. Y ahora con la pandemia y derivando a toda esa gente por teléfono, mucho peor. Yo le diría a la gente, mira, hoy esta mañana hemos tenido en la tertulia de radio Antonio Ruiz, que tiene una uña de un pie fastidiada desde hace meses. Y me dice que él ha tenido mucha suerte, que todas las veces que ha llamado a su centro de salud lo han atendido bien. Lo ha dicho en directo. Y a Emilio Lucas que exactamente lo mismo. Es decir, evidentemente debe haber centros de salud más apretados y otros menos apretados. Pero yo lo que le digo a la gente es que insistan, que llamen a diferentes horas, porque lo que sí sé de primera mano es que los que están en atención telefónica en los centros no paran de coger el teléfono, no paran, y hay que buscar tu hueco. Lo que no se puede hacer es ir. Lo que decía José Luis Sánchez Teruel es un disparate, porque al final lo primero es que la mayoría no te van a atender, porque hay un cribado al principio en la puerta de entrada. Y en segundo lugar, porque es correr riesgo. Víctor, además, son dos cosas distintas. Yo acabo de hacer referencia a mi caso particular, ¿vale? Pero cuando tú eres un político y tú sales y das una rueda de prensa y dices que hay cerrado X número de centros de salud, tú solo tienes que demostrar, tienes que decir cuáles son. Y no mentir. No llamar centro de salud a lo que es un consultorio. Claro, es decir, porque... insisto, y voy al pero si hecho. Lo peor de todo esto es que un zote metido a político que no sabe del tema que va a hablar, que además no tiene ni siquiera la precaución de informarse previamente, no se informa de los centros que han podido estar cerrados y simplemente se tira al bulto y dice mentiras. Pero es que aparte no sabe. Y no sabe el riesgo que corre lanzar este tipo de cosas que después van a difundir los medios de comunicación. Es que el problema que tenemos en Almería son los centros de salud, que con los recortes del Partido Popular y tal y no sé qué, pues entonces están cerrados y no atienden, etcétera, etcétera. Vayan ustedes a los centros de salud. Venga, colasen los centros de salud. Yo he pedido hoy la emisión de José Luis Sánchez Teruel en la radio y la vuelvo a pedir, porque esto ya no es mentir. Esto es cometer una temeridad, porque a lo mejor alguien ha escuchado a José Luis Sánchez Teruel, se planta en un centro de salud y pilla el COVID por el camino. Y entonces le dice al médico, bueno, es que yo he escuchado al del PSOE que ha dicho que esto es un desastre de teléfono, que hay que hacer es venir aquí. Este señor no puede permanecer ni un segundo más de secretario general provincial del Partido Socialista, ni un segundo más, porque es un irresponsable. Eso sí, allá el partido. Otra cosa son de las instituciones como parlamentario andaluz. Pero es que ese cargo le da visibilidad y no puede ser. Los partidos no pueden contribuir a eso. El PSOE de Almería se merece a alguien mejor que José Luis Sánchez Teruel y que Rodrigo Sánchez Haro. Y los tiene, ¿eh? Tiene gente muy válida el Partido Socialista en Almería. Y no puede ser que sigan secuestrados por este par de señores que son una temeridad pública. Ahí tiene a Indalecio Gutiérrez. Podría ser una buena alternativa. Hombre, anticipó lo que ha pasado con el Cañaret. ¿Anticipó? Hombre. Ah, sí, el movimiento tectónico. Es verdad, los movimientos tectónicos. Es verdad. Vamos al Cañarete, ya que lo ha mencionado. Bien, vamos a ver imágenes. Hay muchos vídeos
que se han prodigado en las redes viendo desde diferentes puntos de vista el problema de los desprendimientos continuados que tenemos en el Cañarete. Esto es una situación normal. Dentro de lo anormal que debe de ser que te caiga una piedra encima cuando vas conduciendo por una carretera, pero es normal dada la geografía de esa zona. Es un acantilado, algunos están extraplomados, es decir, que están, pues, que por gravedad es que se sabe que pueden caer en un momento Eso sí es determinado, bastante normal, que no que van lo a que está arriba rodar, caiga abajo. ni siquiera van a rodar, sino que te van a caer a plomo encima. Y entonces, de momento, esto es una noticia, pero cualquier día puede ser una tragedia, porque cualquier día puede caer sobre un turismo, puede caer sobre un autobús, o puede en definitiva simplemente no caer a nadie, pero en ese momento producirse una situación, digamos, de evasión de la piedra y caer por el acantilado con tu coche. Porque es que, claro, una de dos, o te estrellas contra la piedra o tratas de evitarlo y caes por el acantilado, cualquier historia puede pasar. Yo la verdad que lo primero es que alabo la valentía de la gente que tira por ahí, te lo digo sinceramente. Yo no sé qué tipo de grandes regalos y premios dan por pasar por ahí, pero vamos, yo ni muerto tiraba por esa carretera. Y luego te voy a decir una cosa, me gustaría lanzar al aire la pregunta, ¿nos imaginamos qué pasaría si fuese el Partido Popular el partido que gobierna y que gestiona este tipo de vías, si, como ha pasado ahora, hace unos pocos meses estaba la carretera cerrada, nos venden a bombo y platillo que la han arreglado y que ya es transitable, sí, y vuelve a caer un losco? Es decir, ¿dónde estaría la cadena humana que uniría ya Aguadulce y Almería en señal de protesta? Pues bueno, pues no pasa nada, aquí los tenemos los loscos ahí puestos en el este y la gente haciendo vídeos. A mí se me ha criticado mucho la solución que daba, una solución para evitar este problema de los desprendimientos. El puente. No, ningún puente. Ah, no, el barco. No, tampoco. Vaya. Urbanización. Urbanizar. Como el chiste, urbanización. Ah, no, esa era organización, perdón. No, una vez que se urbaniza todo esto, esta zona, que es una zona de privilegio para Almería, son tan solo 7 kilómetros lo que hay de acantilado. Pues en vez de tener ahora mismo ahí, yo que sé, desperdigado el Castel del Rey y 2 o 3 núcleos más, y hoy he visto en un periódico también que ponían ahí como ejemplo de lo que es, digamos, un alojamiento tan singular como es el Torreón, solamente con capacidad para una familia. La Garrofa, sí. Bueno, pues en la Garrofa, efectivamente, el Torreón de la Garrofa. Bueno, pues lo que hay que hacer es urbanizar todo esto en condiciones. Totalmente de acuerdo. Esto en el momento. Totalmente en contra. Una vez que lo urbanices, va a tener una zona ahí magnífica, un polo polo de atracción para Almería extraordinario. Una vez que haga la una conectividad de Aguadulce y Almería mediante urbanizaciones de todo tipo, y además con servicios, hoteles, restaurantes, colegios. O sea, resulta que tú tienes un acantilado que de vez en cuando se viene abajo. No, es que en el momento que esto caiga en manos de promotores inmobiliarios, que afiance. Ahí tienes la envía, que se cayó. Bueno, ¿vale? Por ejemplo. Tuvo un deslizamiento, no se cayó. Bueno, un derrabe. Desliz. Pero como eso, vamos a ver, no podemos caer en pensar que el promotor privado va a hacer ahí una cosa maravillosa. Por supuesto, porque que lo va a hacer mejor porque desde Sofico hasta hoy ha llovido tanto. Yo más antiguo, Rafa, de verdad, sí, te lo digo, Es que me acabo de acordar. Cuéntame para ti que es el futuro. En la murga de los currelantes. Pero te decía que para mí lo que hay que hacer es una intervención integral ahí, de una punta a la otra. O sea, es que mientras vayamos dando... A mí lo que me gusta es cuando llego a Aguadulce y veo ahí esos tajos que han dado en el acantilado, que iban a hacer una magnífica urbanización, por cierto, con unas vistas impagables. Lo cierto es que ahora está mucho mejor. Ahora veo ahí unos cajones... Pues como el Algarrobico. Está estupendo. Está estupendo. Extraordinario. Eso es lo que hay que hacer. Paralizar cualquier tipo de iniciativa que de trabajo... Pero, ¿por qué no quieres que hagan un hotel ahí? Explícame lo que no me acuerdo. ¿Dónde? Allí, por ejemplo, donde dice Antonio, hacer ahí 4 o 5 hoteles con vistas al mar. Vamos a ver, lo primero es que hay... No, y lo primero es que hay... Una urbanización de viviendas. Lo primero es que no entiendo por qué la solución tiene que ser una urbanización en vez de solucionar el problema. Pero no tiene por qué serlo. Pero tú, ¿por qué estarías en contra de que lo fuera?
Es que la Porque mejor solución me parece es que esa. esa zona es bonita así como está. Ah, bueno, pues ya está. Pues ya. Bonita, Es y tiene O sea, su una cuestión valor de así. gustos. Exactamente. te parece Hombre, bonita y a mí me parece fea. No sé si tiene algún valor ecológico, no lo sé. Las Si cabras. lo tuviera. No, bueno, Las cabras monteses. eres experto en medio ambiente. No, que ya lo dijo Entonces, Andrés García Lorca, que se caía muchas piedras y lleva razón. Porque en las cabras monteses lo que pasa es que Yo, andan por- una de las cosas que he preguntado a raíz de, escarban de caerse esto, erosionan. digo, ¿por qué ahora? Porque es verdad que cuando llueve, cuando tal, pues... y entonces una de las cosas que ahora los técnicos Vas a llegar a de Indalecio al dirección final y lo sabes. de carretera Movimientos del es que están intentando ver el motivo, y precisamente yo he preguntado también, digo, bueno, ahí arriba se está haciendo alguna construcción, o se ha hecho alguna construcción, o alguna intervención, algo que esté removiendo el terreno como para que eso se venga abajo. Estos No, tectónicos, sí. Y muchas veces algún movimiento tectónico de intensidad 3. de todas formas, yo creo que, como de decía magnitud. Víctor, vamos a ver, si tenemos la autovía, ¿para qué te juegas la vida por eso? Yo no Es tiraba. una carretera preciosa. Que sí, Es una carretera pero no preciosa. pero no con para unas ir vistas en coche inmejorables. a diario, Almería-Aguadulce, Aguadulce-Almería. Eso, si se urbanizase, que no se hace en 4 Eso días. subirlo en bici evidentemente, tiene su ratillo. tendría otra utilidad. Además, sería una solución magnífica para Almería. Una solución ¿Por qué? magnífica Es que para no hay, Almería. y no hay Aguadulce. hoteles en Almería. No, pero mira, Están llenos y hay que hacer más hoteles. ¿O cómo? no, si no, ahí yo no te estoy diciendo que haya. Si además hoteles, eso da te igual, estoy sí. hablando de urbanizaciones. El que va a hacer el hotel Urbanizaciones. se va a jugar su dinero. Si no lo llena, ya él. Claro, por supuesto, pero todo eso afianza el terreno. Eso erradica cualquier riesgo de Pero futuro. se desprendimiento. puede afianzar el terreno sin hoteles. Pero Claro. también se Y puede que- con y que- hotel. y que lo podamos ¿y por qué disfrutar no lo hacen todos? los sucesivos gobiernos? No lo hizo el gobierno de Rajoy, no lo hace ahora tampoco el gobierno Pues no lo social sé, comunista. Pues no lo sé. Zapatero sí estuvo bastante luego, empeñado en mientras eso, que no- creo. y desde luego, lo que es también un poco ya más de aurora boreal es la propuesta que hicieron, la recordáis que la comentamos aquí, los arquitectos de hacer allí que si también un carril bici, hacer no sé qué, Bueno, sí, un jardín, sí. vamos, yo no Una sé cosa cuánto se querían meter saludable, no sé sí, qué, no sí, sé cuánto, vamos, chorradas, palabras. Yo de todas maneras os voy a decir una cosa. ocurrencias. Menos como está, me gusta todo. Es decir, menos una carretera que pone en riesgo la salud de la gente que viaja. La salud no, la vida. Y además, las vistas son muy bonitas, pero la carretera no aporta absolutamente nada. Es decir, creo que eso está llenísimo de posibilidades. Eso en cualquier otro sitio del mundo habrían hecho una auténtica maravilla. Tenemos una cosa chulísima ahí. Y no se va a hacer nada. Yo no tengo ninguna esperanza de que se haga nada, entre otras cosas porque en cuanto se pusieran a hacer algo, aparecería Narbona con la lancha y llamaría a sus colegas de Greenpeace y compañía y lo paralizarían. Claro. Aquí, nosotros no tenemos solución. Hay que tragarse los desprendimientos de peñascos sí o sí, per se, para siempre. No tiene solución. Hombre, Es como la ocupación. te puede caer un piso encima, te puede caer un apartamento. Ya se encima, encargarán de ¿no? que no se O caiga. las bragas que te o no. entendía, mira que- Oye, no, escúchame es una que no cosa. sería la En los primera últimos vez, 20 ¿eh? años se han caído muchas pedrolos de ahí, pero ningún hotel en Almería. O sea, No, la estadística está no, también pero para algo. te quiero decir que las urbanizaciones que hemos visto en algunos sitios, que tal, que no, que Sí, no que son, excepciones que no hay son las muchas, soluciones, claro. pero esto no es una excepción, ¿eh? Esto es que ha pasado ya 3 veces lo que va de año y estamos en septiembre, ¿eh? Que no te sí, quita que nadie sí, que te pase otras sí, 2 pero veces. sí, estoy de acuerdo con que con eso hay que hacer algo. Hay que hacer, discrepamos en qué, en cuál es la Bueno, pues solución. ya tenemos Pero- un punto de partida, hay que hacer algo. pero- hay que hacer hacer algo. pero que hay que hacer algo fijo. Pero no se hace. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. A través de su subdelegado en Almería, Manuel de la Fuente, que ha hablado sobre este asunto también de la interrupción, la enésima interrupción del Cañarete por desprendimientos de grandes piedras. Lo has bajado de cargo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué he Porque dicho? has dicho subdelegado. No, el subdelegado. Bueno, en fin, el gobernador civil de la provincia, como se decía antiguamente, antes de que los catalanes cambiasen la denominación de la policía municipal por policía local, el gobernador civil por subdelegado del gobierno y otras tonterías más. Vamos a verlo. Hubo un milagro porque eso es lo más importante, que no tuviera ninguna repercusión en vida o en daño a personas. Lo deseable es que sea lo menor posible, que el impacto y las molestias sean las menos posibles, y esto es lo único digamos, negativo, ¿no? Yo pido disculpas, pido también, y lo vuelvo a pedir, cierta tranquilidad, que lo veamos con
en fin, con el realismo que supone. Esto es como... Sí, Es normal que se caiga. Claro, esto, lo que dice Manuel de la Fuente es, en definitiva, lo que decían cuando en la terraza de verano se quemaba la película y decían, disculpe las molestias, visite nuestro bar. O sea, es que yo sé que otra cosa ha dicho. Sí, pero es que además, fíjate, ahora se ha caído en un sitio distinto al que se cayó hace 2 ya meses. sería casualidad que No, esté en el mismo sitio. No, Hasta que lo afiances todo. Y lo que se cayó entonces es distinto a lo que se cayó cuando estaba García Lorca. Es decir, que eso es lo que necesita es una solución integral. Y yo creo que es una... Se están cayendo trozos del futuro solar de los hoteles, Rafael. Te lo digo yo. Sí. No estarás tú con la piqueta Pero ahí. sí, son los movimientos tectónicos. Por cierto, Hablando de los movimientos tectónicos, hay una noticia que a mí me desagrada profundamente este tipo de noticias. Nunca entro en este tipo de información. Lo que pasa es que cuando viene precedido el personaje de, bueno, pues una ostentación de la ley de género, de, bueno, pues todo este tipo de cosas, después se dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y, bueno, pues siempre se dice, siempre habla quien más tiene que callar. El diputado del PSOE, Indalecio Gutiérrez, detenido y puesto en libertad tras una denuncia falsa por violencia de género. Ahí tienen ustedes. Los hechos acontecieron el 24 de agosto y el denunciante, su esposa, no presentó en principio parte de lesiones y posteriormente retiró la denuncia al existir pocas posibilidades de que prosperase. El diputado del PSOE, Indalecio Gutiérrez, detenido y puesto en libertad tras una denuncia tal. El diputado del PSOE ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad tras una denuncia falsa. Los hechos acontecieron el día 24 de agosto, insisto, una denuncia ante el juzgado sin aportar parte de lesiones que fue presentado posteriormente al primer contacto, constatando en él lesiones que no son las típicas del ejercicio de la violencia de género, como una crisis de ansiedad o dolores de cuello. Ante la evidencia de que podía tratarse de una denuncia falsa, la denunciante la retiró, lo cual no evitó que el diputado socialista pasara un tiempo retenido y tuviera que acudir a declarar por un presunto delito de violencia de género. Se da la circunstancia de que Indalecio Gutiérrez Salinas, que fue acusado durante el estado de alarma de romper el confinamiento, de lo que se defendió diciendo que había ido a comprar el pan, cuando el programa informático de su smartwatch reflejaba una salida de casi 10 kilómetros, ha sido un firme defensor de la Ley Integral de Violencia de Género, que ahora ha servido para que él mismo sufra, como tantos españoles, una denuncia falsa en mitad de un proceso de divorcio, en el que la cónyuge trata de sacar partido de una agresión que no existió. Esta es la información, que la publica en radio, por cierto. Que la publica en radio y que la firmo yo personalmente. Yo estoy de acuerdo contigo con lo primero que has dicho. Es una información desagradable, porque además linda en la vida privada de una persona. Y desde luego a mí, yo sinceramente, desde que tengo conocimiento de la información esta mañana, pues he pasado algún tiempo dándole vueltas a qué hacer con la noticia. Pero es verdad que la noticia, aparte de una componente privada, tiene una componente importante a nivel público, que es un señor que ha venido defendiendo la clarísimamente anticonstitucional Ley Integral de Violencia de Género a capa y espada, y como ya le pasó a Juan Fernando López Aguilar, que fue uno de sus más firmes impulsores, ha sufrido en sus propias carnes la discriminación que esa ley hace de hombres y mujeres. Si Indalecio Gutiérrez Salinas hubiera sido el denunciante de esos mismos hechos acusando a su esposa no habría sido detenida ni habría sido retenida, pero como es un hombre, la Ley Integral de Violencia de Género obliga a activar un protocolo diferente si es hombre el que denuncia, si es mujer la que denuncia, si es hombre el que la sufre o mujer la que la sufre. Por eso nos hemos decidido a publicar esto en radioalmería.com y mañana seguramente contaremos el caso en mínimo a nivel Andalucía y seguramente también a nivel España, porque, insisto, es un caso más muy flagrante, muy público, muy llamativo, pero como este caso se dan todos los días en España, señoras que muchas veces impulsadas e instigadas por asociaciones feministas, antiguamente por institutos de la mujer, etcétera, etcétera, a plantear denuncias para obtener beneficios de esa ley en su proceso de divorcio. Este es un caso clarísimo. Esta señora pues fue
alegremente, a cuerpo gentil, sin parte de lesiones, cuando allí le dice a los funcionarios, mire usted no puede hacer una denuncia sin parte de lesiones. ¿Qué es lo que le han hecho? Pues no se preocupe, ahora vengo, pum, y presenta parte de lesiones. Parte de lesiones, me duele el cuello, había tenido un accidente de tráfico días antes y tengo un cuadro de ansiedad, es lo que ponía en la denuncia, en el parte de lesiones. Bueno, insistida por esos funcionarios de que, mire usted, sabe usted que no puede usted presentar una denuncia falsa, que esto es un delito, ¿está usted segura tal? Al final termina quitando la denuncia, con lo cual... ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Para ella ninguna. De hecho, la denuncia ni siquiera consta en la estadística de denuncias falsas, esa que grime tanto el gobierno y la progresía de no, es que no hay tantas denuncias falsas. Mire usted, esta es una. Que no cuenta. Pero no cuenta en la estadística. Y en ese momento Indalecio Gutiérrez Salinas pues terminó su proceso, su protocolo, y ahora seguirá en la vida civil con su proceso de divorcio si quieren, o si no, pues que hagan lo que quieran. Os cuento absolutamente en primicia que esta tarde Indalecio Gutiérrez Salinas estaba en Madrid y ha tenido una reunión con representantes del Partido Socialista en el Congreso, en concreto con la portavoz, esta chica que es intelectual, que tiene 2 doctorados en Harvard, Adriana Lastra, esa, y con la presidenta del Congreso para tratar el asunto. ¿Cómo lo va a abordar el Partido Socialista? No lo sabemos. Seguramente hubieran echado tierra encima, de no ser porque algunos medios a nivel nacional lo han dado esta mañana y nosotros en el Radio Almería lo hemos reproducido. Insisto, Indalecio Gutiérrez Salinas en este caso es una víctima de una ley anticonstitucional. Hasta este momento ha sido uno de los grandes culpables de defender esa ley anticonstitucional. A mí me da mucha pena, como a ti, que a Indalecio y a nadie le pasen estas cosas. Hombre, yo lo primero es que no sabía que eras tú quien decidía lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Igualdad ante la ley. Hombres y mujeres tienen que tener igualdad ante la ley. No. Podemos decir que la ley... Yo sí soy uno de los que deciden eso, como todos los españoles. Podemos decir si nos gusta o no nos gusta la ley, pero no podemos decir que es inconstitucional. No, Rafa, si atenta contra la Constitución es anticonstitucional. Y la Constitución garantiza igualdad ante la ley. Si esa ley ha pasado por el Rafa, una pregunta, ¿tú has leído la ley? Te recomiendo que la leas. Sí, pero... Lo dudo. Vamos a ver, pero te digo que me da igual. No, pero es que no es igual. Es que para decidir si es anticonstitucional hay que leerla. Yo me la he leído de pe a pa. La he estudiado con abogados. Si es claramente anticonstitucional. Tú puedes decir que tu opinión... Que no es una opinión, Rafael. Bueno, si la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y esta ley dice que ante la ley los señores se les trata de una manera y las mujeres de otra manera, es anticonstitucional, es que no tiene vuelta de hoja. Y la ley lo dice, Rafael, te lo aseguro por mis hijos. Lo dice, hace ese distingo. Vamos a ver, la Constitución española no establece la igualdad entre las personas. ¿Eres miembro del Tribunal Constitucional? Yo no. ¿Has firmado la sentencia sobre esa ley? No. Que está en su derecho, Víctor, de percibir una inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad eso sí, de esa medida. Lo que digo es que no se puede decir, porque no es verdad, que la ley es anticonstitucional. Puedes decir que en tu opinión es anticonstitucional. Pero Rafa, ¿qué significa anticonstitucional? Pues dejarlo ahí. ¿Qué significa anticonstitucional? No, es que... Anticonstitucional es ir en contra de la Constitución. No prosigáis por ahí, hombre. Dejarlo ahí como una percepción de cada uno. Nos dejamos separar por Antonio Felipe. Lo segundo es que sobre la importancia de la noticia, coincido con vosotros, es una noticia que es importante precisamente porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un diputado y además de ser diputado y por lo tanto una persona pública, se da la circunstancia de que es un asunto que su propio partido ha llevado muy a gala defender y ahora pues ha caído él en esa trampa, porque yo sí defiendo la existencia de violencia de género, más allá de la violencia intrafamiliar. Entiendo que existe violencia de género y defiendo muchos de los aspectos que tiene la ley, pero por ejemplo, este es uno de los que yo no defiendo. Es decir, yo no puedo entender que de modo automático, cuando alguien presenta una denuncia, automáticamente se tomen medidas tan drásticas contra el presunto agresor. Sí, así está. De ese modo, sin haber practicado prácticamente ninguna diligencia, nada, ya automáticamente puedes pasar una noche en el calabozo, te echan de tu casa... Vale. O va la policía y te sacan de tu puesto de trabajo esposado, también, como bien sabes. También, lo sé. Por un compañero. Lo sé.
que conocemos. Por eso te digo que yo de eso y de otros aspectos de la ley estoy en contra. Y luego sobre el tema de la denuncia falsa, hombre, lo primero que me satisface es que el sistema ha funcionado. El sistema ha funcionado. Es decir, ha habido unos profesionales que han atendido a esta mujer cuando ha llegado a presentar la denuncia, le han puesto las cosas claras, le han pedido lo que le tenían que pedir y le han hecho reflexionar lo suficiente como para que diga por ahí mejor que no me meta. Y luego, efectivamente, esto no cuenta como denuncia falsa porque no llega a haber denuncia. Hay denuncia, Rafa. La denuncia se puso. Bueno, dicen. La retiró. Vale, pero entonces ha habido denuncia que no cuenta y debería contar porque la denuncia se ha producido. Sí, perdona, eso en las estadísticas que se ofrecen también viene, ¿eh? Sí, aseguro, Rafa, viene las que se retiran. Me he pasado vienen, toda la tarde hablando con un abogado especialista en esto. Bueno, esta denuncia de hoy no cuenta en ninguna estadística, ha desaparecido directamente. Si viene, me gustaría. Las denuncias que se retiran. No cuentan en la estadística, Rafael. Entonces no está puesta. Me gustaría, si está puesta y no cuenta, porque la ley obliga para proteger a la víctima, obliga a que se retire y no conste en ninguna estadística. Y lamento no poder citar el nombre del letrado que me ha estado asesorando, como otras tantas veces anteriores, en este tema antes de venir y antes de escribir la noticia. Esa denuncia que se puso y que obligó, fíjate si se puso, a detener y a retener al diputado Gutiérrez Salinas, inmediatamente ha desaparecido de la estadística oficial. Y te puntualizo una cosa, no ha funcionado el sistema. Lo que ha funcionado ha sido la conciencia de una señora. Si esa señora no hubiera tenido ese grado de conciencia, no hoy, porque estos hechos son del 24 de agosto, el señor Gutiérrez Salinas hubiera dormido en la cárcel, lo cual me parece una injusticia total y absoluta. Y no es porque haya funcionado el sistema, es porque hay una persona que en un momento dado se arrepiente de poner la denuncia voluntariamente. Bueno, por terminar con este asunto, y nos vamos enseguida a publicidad, pero vamos a ver sobre este asunto. Otra noticia que publica España es Voz. Dice: Indalecio Gutiérrez, diputado del PSOE, denunciado por violencia de género. Y quisiera señalar, porque han hablado con él, Sí, por teléfono. Este medio de comunicación ha hablado con Indalecio. Han hablado con él. Y vamos a ver si encuentro. Conoce esta información a través de una de sus fuentes y llama al diputado Indalecio Gutiérrez por teléfono para confirmar dicha información de manera directa con el diputado el 7 de septiembre a última hora de la tarde. Dicha llamada dura poco más de 2 minutos y en ella el diputado Indalecio Gutiérrez confirma la existencia de esta denuncia. Sin embargo, el diputado afirmó que fue una denuncia falsa que se quitó automáticamente. Indalecio Gutiérrez continuaba diciendo que esta denuncia ni se llegó a tramitar. La mujer que la puso, que es mi mujer, la quitó al instante. Y dice, este medio, España es Voz, tenía constancia también de la existencia de un parte de lesiones que se adjuntó con la denuncia. Al comentarle dicho parte de lesiones al diputado en la misma llamada, este afirmó que ese parte de lesiones no tenía ninguna lesión y no había nada. El parte no tenía lesión. El parte de lesiones no tenía ninguna lesión. Bueno, en fin. Bueno, de hecho, abrieron los juzgados específicamente a la hora en la que se puso la denuncia por tratarse de Indalecio Gutiérrez Salinas y allí hubo un proceso hasta que se retiró la denuncia. Es decir, de todas maneras, yo quisiera... ¿Cómo se abrió el juzgado, el proceso? Era por la tarde y era las 7 de la tarde. ¿De quién se trataba? Juzgado de guardia. Bueno, pero por no había nada en ese momento, 24 de agosto, y en ese momento pues abre por... Entonces, yo quería decir dos cosas. Primero, al margen de que en este caso Indalecio sea una víctima, declaraciones como esas vuelven a poner de manifiesto que estamos ante un señor que tiene una torpeza infinita en todo, es decir, porque yo supongo que ninguno de los que estamos aquí le hubiéramos recomendado a un señor que experimenta una vivencia como esta, coger el teléfono al primero que te llama para decir que es de España, es Voz o no sé qué, no sé cuánto, atenderle y darle esas explicaciones. Pero al margen de eso, yo quiero insistir en algo. Sabéis que es un tema que yo desde hace ya muchos años trato de una manera muy incisiva, que tengo un libro escrito sobre esto que se llama Diario de un maltratador y que he conocido cientos de casos como este. Quiero volver a aconsejar a los hombres. Señores, no se puede entrar en discusión con una mujer, no se puede. Es correr un riesgo gravísimo y yo estoy convencido, y aparte de convencido tengo algunas testimonios de que lo que le ha pasado a Indalecio es que
en el proceso en mitad de su proceso de divorcio, se ha enfadado con su mujer, han empezado a discutir, uno ha dicho una cosa, otro ha dicho otra, otro ha dicho no sé qué, y la mujer, que es la que tiene la sartén por el mango en esta ley, se ha ido al juzgado a poner una denuncia. Esto es así. Sí. Y yo recuerdo ahora perfectamente que a Indalecio Gutiérrez Salinas, en alguna discusión sobre este tema, como no había manera de convencerlo, le he terminado diciendo, a él y a mucha gente con la que he discutido sobre esto, la única manera de que entiendas lo grave de esta ley es que te pase a ti. Cuando te pase lo entenderás. Claro. Desgraciadamente se ha cumplido. La ley que ahora mismo hay por el tema de la ocupación de viviendas se entiende muy bien cuando a alguien, una reportera de Telecinco o a cualquier El mismo caso del gobierno, le ocupen su vivienda o su chalete, y entonces lo entenderá. Leyes Una que vez- dicen una vez que que- eliminan. Por eso la concejal de Podemos no tiene vivienda en propiedad. Ahora me lo explica eso, que leí el otro día en noticiasdealmería.com una noticia muy interesante sobre, ¿cómo se llama? Carmen Mateos. Carmen Mateos, que es la Me concejal. tengo que inhibir en ese debate porque Carmen Mateos trabajó conmigo un tiempo, entonces manejo información que no sería ético verter aquí. O sea, yo me inhibo como los políticos cuando les afecta algo, ¿no? Magnífica oportunidad, ahora que viene la publicidad, para que nos lo cuente. Así que vamos a publicidad, enseguida volvemos en la tertulia. Hasta ahora.